Una niña intentó atar a Medusa para siempre, no con fuerza, no con un ejército, no con ninguna cosa que un adulto pensaría en usar, con una cuerda hecha del pelo de su madre muerta. Y la caída del reino fue inmediata. Esa mañana, el padre de la niña murió en el patio central. Fue ejecutado por traición, delante de todos, delante de ella. Y cuando terminó, cuando el patio quedó en silencio y todos los que estaban ahí bajaron la mirada, la niña no lloraba. Estaba de pie en la entrada, descalza, con los ojos secos, mirando el lugar donde su padre había estado hacía un momento, y nadie la detuvo. Debajo del centro del reino existe una piedra pequeña, gris, que sostiene algo que ningún humano puede ver pero que todos dependen de ella para existir. Para llegar a esa piedra hay que bajar por un corredor donde el aire se detiene y la temperatura desaparece. Hay cientos de nombres grabados en las paredes alrededor de esa piedra. Son los nombres de los que intentaron tocarla. Todos perdieron todo. La niña tenía 8 años. Tenía una cuerda entre los dedos. Y caminó hacia esa piedra como si caminara hacia su propia casa. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Hay memorias que se quieran estar en el cuerpo como una astilla bajo la piel. No duelen todo el tiempo. Solo cuando algo roza exactamente en ese lugar. Cuando alguien, sin saberlo, pone su dedo justo ahí. Esta es una de esas memorias. Me llaman Medusa. Han pasado más años de los que los humanos pueden contar desde que abrí los ojos por primera vez en este mundo. Y en todo ese tiempo he visto cosas que harían caer de rodillas a cualquier rey. He visto imperios levantarse como torres de arena y desaparecer en una sola noche. He visto hombres que prometían ser eternos convertirse en polvo más fino que la sal. He visto naciones enteras olvidar que existieron. Y en todo ese tiempo, en todas esas memorias acumuladas como piedras en el fondo de un río, solo hay una que me hace pausar. Es esta, el día que conocí a la niña, yo estaba en el trono. No porque necesitara estar ahí. El trono es un objeto antiguo, labrado en un solo bloque de piedra negra que traje de un lugar que ya no existe. Me sienta ahí cuando necesito que alguien entienda que lo que va a pasar no es una conversación. Es un pronunciamiento. Y ese día, lo que iba a pasar no era una conversación. El hombre se llamaba... Rey era un constructor. Uno de los buenos, de los que todavía sabían cómo cortar la piedra de manera que las paredes duraran siglos. Había trabajado durante 20 años en los puentes del Valle Central, los que conectan el lado norte del reino con los campos de cultivo. 20 años sin problema, sin queja, sin llamar la atención de nadie, hasta que lo descubrieron. En mi reino existe una ley grabada en las paredes del corredor central. La misma ley que ha estado grabada desde que este lugar dejó de ser un campamento y se convirtió en algo que merece llamarse civilización. La ley dice esto, exactamente como la escribí. Quien lleve un mensaje fuera de las fronteras del reino sin el sello del trono comete traición. La traición tiene un solo precio. No es una ley cruel. Es una ley necesaria. Un reino que no puede controlar lo que sale de sus paredes no es un reino. Es solo un grupo de personas esperando que alguien más llegue a destruirlos. Rel llevó un mensaje. No sé a quién, no importa a quién. Lo que importa es que lo llevó sabiéndolo. Lo llevó durante 3 meses, según lo que me dijeron mis guardias. 3 meses mandando información hacia afuera, pieza por pieza, como si estuviera vaciando un río con las manos. Lo trajeron ante mí en la mañana. No voy a describir cómo tenía la cara cuando llegó. No porque sea un detalle que me afecte, sino porque no importa. La cara de un hombre en ese momento siempre tiene la misma expresión, sin importar si es un campesino o un general. Es la expresión de alguien que ya supo lo que va a pasar y está tratando de prepararse para algo para lo cual no se puede preparar. Lo juzgué en menos de 1 hora. Es lo que hace un reinado cuando la ley es clara.
no hay argumentos. No hay defensa. La ley dice traición, la ley dice precio. Yo digo cuando se paga. Y ese día, lo dije rápido, porque tenía otras cosas que atender y porque dilatar esos asuntos no hace más que contaminar el aire del lugar con una energía que todos prefieren no respirar. Rael, le dije, desde el trono, ¿sabes por qué estás aquí? El hombre asintió, no habló. Algunos hablan en ese momento. Piden tiempo, piden misericordia, piden que alguien les escuche una vez más antes de que todo se termine. Rael no pidió nada, solo asintió con la cabeza, una sola vez, como si estuviera aceptando que la lluvia estaba caída y no había forma de volver a subirla al cielo. La ejecución se llevó a cabo en el patio central. El patio central es un lugar abierto de piedra gris donde el sol entra por la abertura superior del techo. En los días de clima claro, el sol cae en una columna perfecta justo en el centro. Ese día, el sol estaba ahí, cayendo como siempre. Como si el mundo no tuviera ninguna opinión sobre lo que iba a pasar en ese lugar, yo estuve presente. Siempre estoy presente, no porque disfrute verlo, sino porque creo que es lo más honesto que puede hacer alguien que firma una sentencia. Estar ahí, ver el precio que cobra. No mirarlo desde lejos, no mandarlo desde una habitación, no delegarlo como si fuera un asunto menor, estar en el mismo aire que la persona que va a morir. Respirar lo mismo que ella respira en ese momento. Rael murió rápido, eso sí puedo decirlo. No fue un castigo largo, no fue un espectáculo. Fue rápido, limpio, y cuando terminó, el patio quedó en silencio durante varios segundos. Como siempre queda después de esos momentos. El silencio no es de luto. Es de peso, de ese instante en que todos los que estaban ahí entienden que lo que acaban de ver fue real y no fue un juego. Yo me iba a levantar del trono cuando uno de mis guardias, un hombre llamado Bell, se dio la vuelta hacia la entrada del patio y se quedó helado. Alteza, dijo, solo esa palabra. Nada más, me di la vuelta para ver lo que él estaba viendo. En la entrada del patio, parada en el umbral donde la luz del sol no llegaba todavía, había una niña. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Podría haber llegado en cualquier momento durante todo el proceso. Nadie la vio llegar. Nadie la anunció. Nadie la detuvo en la puerta, porque nadie piensa en detener a una niña de 8 años que entra a un lugar donde no debería estar. La mente no lo registra como amenaza. La mente lo registra como un error menor, como algo que se va a corregir solo. La niña estaba descalza. Eso fue lo primero que noté, no su cara. No ojos. Sus pies desnudos contra la piedra gris del piso, los que llevaban el polvo del camino que viene desde el cementerio del valle. Los pies de alguien que había caminado mucho para llegar hasta ahí. Sin calzado, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su ropa era de campesina. Una camisa más grande que ella, remendada en la manga izquierda con un trozo de tela de diferente color. El pelo cortado desigual, como si alguien lo hubiera hecho con una tijera y sin espejo, y no lloraba. Eso fue lo segundo que noté, y fue lo que me hizo quedarme sentada. En 1000 años en este trono, he visto a cientos de niños en ese patio. Niños que estaban con sus padres cuando la sentencia se ejecutaba. Niños que llegaban después, buscando a alguien que ya no estaba. Y en todos esos casos, sin una sola excepción, los niños lloraban. Lloraban de todas las formas que los niños lloran, de todas las intensidades, con todos los sonidos que produce un cuerpo pequeño cuando el mundo le hace algo que no entiende. Esta niña no lloraba. Estaba parada en la entrada del patio, mirando el lugar donde su padre había muerto hace menos de 5 minutos, y sus ojos estaban secos, estaban despiertos, estaban mirando. Pero no lloraban. Bell se movió hacia ella. Eso es lo que hacen los guardias cuando ven a un niño en un lugar donde no debería estar. Se mueven hacia ellos con cuidado, como si fueran a recogerse un objeto frágil del suelo. «Niña», le dijo Bell, agachándose un poco. «¿De dónde vienes? ¿Quién te mandó?» La niña no respondió a él, no porque no lo hubiera escuchado,
Sus ojos se movieron hacia Belle por un segundo y luego volvieron a donde estaban antes, hacia el centro del patio, hacia el lugar exacto donde la columna de sol caía, hacia el lugar exacto donde había quedado la sangre. Yo la observé durante varios segundos sin hablar. Algo en esa niña estaba fuera de lugar. No de la manera en que un niño está fuera de lugar cuando está en un sitio peligroso. De otra manera. De una manera que no tenía nombre todavía, y que yo, en 1000 años de leer a la gente, no había encontrado antes en una forma tan pura. Era como si la niña no estuviera ahí por accidente. Era como si hubiera llegado exactamente donde necesitaba llegar. ¿Cómo te llamas?, le pregunté desde el trono. Ella levantó la mirada hacia mí, por primera vez. Sus ojos me miraron directamente. Y en ese momento, en esa fracción de segundo donde los ojos de una niña de 8 años me miraron desde el otro lado del patio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No miedo. No exactamente. Algo peor que miedo, reconocimiento, como si algo dentro de mí, algo muy antiguo y muy profundo, supiera exactamente quién era esa niña y supiera exactamente lo que iba a pasar después. Como si la memoria que estoy contando ahora mismo ya existiera completa en algún lugar dentro de mí, y yo estuviera leyéndola por primera vez en ese momento. La niña abrió la boca. Me llamo Medra, dijo, y vine a hablar contigo. Hay momentos en que un reinado entero se reduce a un solo segundo. Un segundo donde todo lo que has construido, todo lo que has protegido durante siglos, se cuelga de una frase dicha por alguien que no tiene la edad suficiente para entender el peso de lo que está diciendo. Ese fue uno de esos segundos. No le respondí inmediatamente, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba ver algo primero. Necesitaba ver cómo se movía esa niña cuando caminaba hacia un lugar peligroso. Necesitaba ver si sus pies se detendrían o si seguirían caminando. Me levanté del trono. Belle y los otros guardias se rigieron. Cuando yo me levanto, nadie se mueve, nadie habla. Es un reflejo que se aprende rápido en este lugar. El aire mismo cambia cuando me pongo de pie, y no es metáfora, es algo físico. Algo que la gente siente en los dientes. Viene conmigo, dije, señalando a la niña con la cabeza. Belle abrió la boca para decir algo. Yo lo miré, él cerró la boca. No le dije a Medra hacia dónde íbamos. No le dije por qué. Solo empecé a caminar y ella me siguió, sin preguntar, sin dudar, como si supiera exactamente a dónde me dirigía, como si el camino ya lo tuviera grabado en algún lugar que no necesitaba ver para conocer. El lugar donde vive la piedra de Limir está debajo del centro del reino, no abajo como un sótano. Abajo como una parte del mundo que se negó a subir cuando el resto de la tierra se levantó. Un lugar que dejó de estar en la superficie hace mucho tiempo y que ahora solo se puede alcanzar por un corredor tallado en la roca viva. Un corredor que baja durante varios minutos sin que la luz del sol llegue a los últimos metros. Cuando salimos del patio central y cruzamos el jardín interior, yo le estaba observando los pies. Dra caminaba descalza sobre la piedra mojada del jardín, sobre las hojas caídas, sobre la arena fina que se acumula entre las raíces de los árboles viejos. No se detuvo en ningún lugar, no esquivó nada. Sus pies caminaban sin cuidado, como si el suelo no pudiera hacerle daño. Otros la vieron pasar. Los jardineros que trabajaban en esa hora, los criados que cruzaban de un lado a otro del palacio con sus cosas, todos la vieron. Una niña descalza caminando detrás de la reina. Nadie dijo nada. Pero yo sentí sus ojos, siguiéndola, siguiéndome a mí, y en esos ojos había algo que conozco muy bien después de tantos siglos gobernando este lugar. Había la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Qué está haciendo la reina con esa niña? Yo no les respondí la pregunta, porque no tenía respuesta todavía, solo caminaba. Y la niña caminaba detrás de mí, sin un solo sonido más allá de sus pies contra el suelo. Cuando llegamos a la entrada del corredor, la temperatura cambió. Es lo primero que siente cualquiera que llega a ese lugar por primera vez.
No es frío exactamente. Es ausencia. Es como si el aire dejara de moverse, como si el viento que sopla en todo el resto del planeta decidiera no entrar en ese corredor. El aire no se mueve, no huele a nada. No se siente en la cara. Es como caminar dentro de un lugar donde el tiempo se ha detenido y nadie se dio cuenta. Medra se detuvo un segundo en la entrada, solo un segundo, luego siguió caminando. El corredor baja durante mucho tiempo. Las paredes están talladas en la roca, y en cada lado hay antorchas de un tipo antiguo que no usan fuego. Usan una piedra que brilla por sí sola, una piedra que yo traje de un lugar que ya no existe, como tantas otras cosas de este reino. La luz que dan es azul, casi transparente, y hace que las sombras no caigan como las sombras normales. No hay sombras. Solo hay luz y oscuridad coexistiendo en el mismo espacio, sin uno dominando al otro. ¿A dónde vamos?, preguntó Medra. Era la primera cosa que había dicho desde presentarse. A ver algo, le respondí. Ella no preguntó más. La piedra del Limir está en el centro de una cámara circular. La cámara tiene un techo muy alto, más alto de lo que la luz de las antorchas puede alcanzar. El techo se pierde en la oscuridad, y desde abajo parece como si no existiera, como si la cámara estuviera abierta hacia un cielo negro que no tiene estrellas. El piso es liso de una piedra que no es la misma que las paredes. Es más oscura, casi negra. Y cuando caminas sobre ella no hay sonido, tus pies no producen nada. Es como caminar sobre agua helada que no se rompe. Y en el centro de todo eso, la piedra no es grande. Esa es la primera cosa que sorprende a todos los que la ven por primera vez. La imaginan como algo enorme, algo que llena el espacio, algo que tiene que ser imponente para poder sostener todo lo que sostiene. Pero la piedra de Limiar tiene el tamaño de una mesa pequeña. Forma y Hegulag no perfectamente redonda, como si la naturaleza la hubiera formado sin planes, sin orden, sin cuidado. Es gris, un gris oscuro, casi negro, pero con venas de un color que no tiene nombre. No es blanco, no es plata. Es algo intermedio, algo que cambia dependiendo del ángulo desde donde la miras. Como si la piedra tuviera pensamientos propios y los estuviera mostrando solo cuando decidía hacerlo. Alrededor de la piedra, en el piso, grabado en la roca, hay un círculo de palabras. Las palabras dicen esto: esta piedra sostiene el límite sostiene el tiempo sostiene todo lo que existe en este lugar. Quien toque esta piedra toca el límite. Quien toque el límite rompe el tiempo. Quien rompe el tiempo pierde todo lo que era antes de romperlo. Eso es todo. No hay excepciones grabadas. No hay condiciones. No hay forma de rodear esas palabras con otra interpretación. Son claras, como solo pueden ser claras las leyes que alguien escribió sabiendo exactamente lo que significan. Pero la parte que hace que nadie se acerca a esa piedra no son las palabras. Son los nombres. En la pared que rodea la cámara, grabados desde el piso hasta una altura que tarda varios segundos en recorrer con la vista, hay nombres. Cientos de nombres. Todos tallados en la piedra con la misma profundidad, todos de la misma manera, todos sin fecha ni explicación. Solo los nombres, son los nombres de los que intentaron tocarla. El primero de la lista se llama Neran. Fue un general. Uno de los primeros generales que tuvo este reino cuando todavía no era más que un conjunto de familias que se defendían entre sí. Aaron creyó que la piedra era un objeto sagrado que podía darle poder sobre los otros generales. Se acercó. La tocó con la mano derecha. Aaron no tuvo tiempo de retirar la mano. No voy a describir lo que le pasó. No porque sea algo que no quiera contar, sino porque lo que le pasó no tiene forma de describirse en palabras que un cuerpo humano pueda entender sin haberlo visto. Pero sí puedo decir esto: cuando los otros generales llegaron a la cámara buscándolo, no reconocieron a él. No reconocieron a la persona que estaba ahí, porque la persona que estaba ahí ya no era Aaron.
Aeron se había ido. Lo que quedó fue algo que tenía su cuerpo, pero que no tenía nada más que Eran hubiera llamado suyo. El segundo nombre es... Seren fue una sacerdotisa. No de esta religión, de la que existió antes, la que ésta reemplazó cuando este lugar dejó de ser un campamento. Tirón pensó que la piedra era un ídolo falso y que si la destruía, los viejos dioses volvían. Llegó con un martillo de piedra, uno de los más grandes que existían en ese tiempo. El martillo no tocó la piedra. Seren la tocó a ella primero, con la otra mano, para sostenerla en su lugar mientras golpeaba. Fron no golpeó. El tercero es Len. No fue guerrero ni sacerdota ni general. Len fue una madre. Su hijo había desaparecido cerca de la cámara cuando tenía 6 años. Len creyó, con la lógica que solo tiene una madre que está buscando a su hijo, que la piedra lo había tragado, que si la tocaba, lo encontraría al otro lado. Tocó la piedra con las 2 manos. Tardó menos que los otros en perder todo. Hay más nombres. Muchos más. Nombres de personas que llegaron por miedo, por curiosidad, por desesperación, por orgullo, por amor. Cada uno con su propia razón que en ese momento les pareció suficiente. Cada uno creyendo que era la excepción, que la ley no se aplicaba a ellos. Que la piedra les respondería de una manera diferente a cómo le respondió a todos los demás. Ninguno fue la excepción. Yo le mostré todo eso a Medra, los nombres, las palabras en el piso, la piedra en el centro. Le dejé ver todo sin explicarle nada, sin agregar comentarios, sin decirle qué significaba. Solo le mostré el lugar como si fuera un libro abierto y la dejé leer. La niña caminó alrededor del círculo de palabras. Leyó los nombres de la pared, uno por uno, con los ojos. Aunque yo no estaba segura de que supiera leer, se detuvo frente a la piedra. La miró durante varios segundos sin moverse, sin tocarla. Y luego se dio la vuelta hacia mí y me hizo una pregunta, una sola pregunta. Una pregunta que en 1000 años ninguna de las personas que habían llegado a esa cámara jamás había hecho. No los generales, no los sacerdotes, no los filósofos que vinieron después preguntando sobre la naturaleza del lugar. Ninguno de ellos, en todo ese tiempo, con todas sus mentes llenas de conocimiento y de poder y de edad, había pensado en hacer esa pregunta. ¿Y tú la has tocado?, preguntó Medra, y yo, en ese momento. Entendí por qué esa niña me amedrentaba de una manera que ningún ejército, ningún rey, ningún dios me había amedrentado antes. Porque la respuesta era sí, la piedra la había tocado yo la había puesto ahí. Yo había escrito las palabras en el piso. Yo había conocido lo que pasaba cuando alguien la tocaba, no porque lo hubiera visto desde lejos, sino porque lo había experimentado primero con mis propias manos, hace más de 1000 años, antes de que la piedra estuviera donde estaba ahora. Antes de que yo fuera lo que soy. La niña me miraba, esperando la respuesta. Y yo, por primera vez en un tiempo que no podía recordar, no supe qué decir. No la respondí. Es importante que entiendan esto, porque es el momento donde esta historia cambia de dirección sin que yo lo supiera todavía. No le respondí a Medra porque no quería mentirle. Y no quería decirle la verdad. Y en 1000 años de gobernando, yo he aprendido que cuando no puedes hacer ninguna de las dos cosas, la única opción que te queda es no hacer nada. La niña me miró durante varios segundos más. Luego bajó la vista hacia la piedra otra vez, como si entendiera que esa pregunta iba a quedarse sin respuesta por el momento, y como si eso no le importara demasiado. Como si tuviera tiempo para esperar. Vamos, le dije, salimos de la cámara. Yo caminé primero. Ella me siguió. El corredor nos tragó de nuevo con su silencio y su luz azul, y cuando llegamos arriba, al jardín interior donde el sol todavía caía con su misma indiferencia de siempre, la temperatura volvió a ser normal y yo respiré como si hubiera estado aguantando el aliento durante todo el camino de bajada. No lo había hecho, pero mi cuerpo actuó como si sí, de vuelta en el palacio. Yo tomé una decisión.
Una decisión que en ese momento me pareció la correcta, la más razonable, la más lógica de todas las opciones que tenía. Le asigné a Medra una habitación, no una habitación grande. Una habitación pequeña, en el lado occidental del palacio, cerca de donde los criados más jóvenes duermen. Le mandé comida. Le mandé agua. Le mandé un par de zapatos que eran demasiado grandes para ella, pero que eran los más pequeños que teníamos. Y le dije a Abel que la vigilara. No la vigilar como se vigila a un prisionero. La vigilar como se vigila a un objeto que no sabe que puede ser peligroso. Con cuidado, con distancia. Sin tocarla, Bel asintió. Bel siempre asienta. Y yo me fui a hacer lo que hace una reina cuando algo la sacude por dentro, pero no puede permitirse que nadie lo vea. Me fui a trabajar. El día pasó como los días pasan cuando uno se empeña en que pasen. Yo firmé documentos. Recibí a los embajadores de la región del Este, que andaban pidiéndome un permiso de comercio que yo les iba a dar de todas formas, pero que ellos necesitaban pedirme en persona porque esa es la forma en que las cosas funcionan en los lugares donde la ley tiene peso. Revisé los números de las cosechas del mes. Mandé una carta a un líder de la frontera sur que me debía favores. Todo lo que hace una reina. Todo lo que yo he hecho durante siglos sin pensar. Pero entre un asunto y otro, yo me preguntaba a mí misma la misma cosa. ¿Dónde está la niña? No la preguntaba en voz alta. No la preguntaba a nadie. Solo la preguntaba adentro, como uno pregunta la hora cuando no tiene forma de verla. Una pregunta que aparece y desaparece sin que nadie más la sienta. La respuesta que me daba Bel, cuando lo mandaba a verificar, siempre era la misma. La niña estaba en su habitación quieta, sin hacer nada, sin pedir nada, sin llorar, sin loraj. Esa cosa otra vez, pero Bel no me estaba diciendo todo. No porque estuviera mintiendo, Bel no miente. Es un hombre honesto de una manera que a veces es casi incómoda. Me estaba diciendo todo lo que él observaba. El problema era que Bel no observaba lo que yo necesitaba que observara, porque nadie observa lo que no piensa que es importante. Nadie pensó en cerrarle las puertas a Medra. Eso es lo que necesito que entiendan. No fue un error grande. No fue un descuido de alguien que tenía la responsabilidad de cuidarla. Fue algo más simple, más profundo, más difícil de corregir que cualquier error. Fue que Ningen, en todo ese palacio lleno de personas que han vivido entre leyes y reglas durante toda su vida, pensó en que una niña de 8 años necesitaba ser prohibida de ir a algún lugar. Una niña no es una amenaza. Eso lo saben todos. Lo saben los guardias, lo saben los criados, lo saben los jardineros, lo saben los cocineros. Una niña es algo pequeño, algo que no puede hacer daño, algo que necesita ser protegida, no controlada. Y por eso, cuando Medra salió de su habitación durante la tarde, nadie la detuvo. Cuando cruzó el jardín interior por la segunda vez, caminando con sus pies desnudos, porque los zapatos que le mandé yo estaban tirados junto a la cama sin que los hubiera tocado, nadie la preguntó a dónde iba. Cuando llegó a la entrada del corredor que baja hacia la cámara de la piedra, nadie la vio. O la vieron y no pensaron que importaba la misma cosa. Y cuando Medra bajó por ese corredor, sola, en la oscuridad azul de las antorchas antiguas, caminando hacia la piedra del Lemir como si fuera caminando hacia la cocina a buscar agua, nadie, en todo ese mundo que yo había construido alrededor de esa piedra, la detuvo. Yo lo supe cuando el sol bajó, no me lo dijeron. No llegó un guardia corriendo para decirme que la niña había desaparecido. No hubo alarma ni grito ni ninguno de los sonidos que tiene un lugar cuando algo sale de control. Yo lo supe porque mi cuerpo lo supo primero. Algo se movió adentro de mí, algo que no tenía nombre ni forma, pero que era tan claro como la luz que entra por una ventana en la mañana, una certeza. Una cosa que yo sabía sin que nadie la dijera. Medra estaba abajo. Me levanté de donde estaba sentada. Dejé los documentos en la mesa. No le dije nada a Bel,
que estaba en la puerta esperando instrucciones como siempre. Solo caminé. Salí al jardín y la temperatura dejó de ser lo que era y empezó a bajar. Y yo caminé hacia la entrada del corredor con los pasos de alguien que sabe exactamente lo que va a encontrar. Cuando llegué abajo y no puede hacer nada para evitarlo, el corredor me tragó como siempre. La luz azul, el silencio, el aire que no se mueve. Mis pies contra la piedra que no hace sonido. Todo igual, todo como siempre. Y cuando llegué a la cámara circular, cuando la oscuridad se abrió al espacio grande y alto donde el techo desaparece en la nada, Mera estaba ahí. Estaba de pie frente a la piedra, no tocándola todavía, solo mirándola. De cerca, más cerca de lo que yo la había dejado esa mañana. Los nombres de la pared detrás de ella, los cientos de nombres de las personas que habían venido antes que ella y que habían pagado lo que la piedra cobra. Medra los tenía a sus espaldas, pero no los estaba viendo. Solo veía la piedra. Yo me detuve en la entrada de la cámara. No dije nada, no hice un sonido. Quería ver qué hacía ella sin que supiera que yo estaba ahí. Medra levantó la mano derecha. Fue lento, no con miedo, porque no había miedo en ese movimiento. Fue lento de la misma manera en que uno alarga la mano hacia algo que quiere entender, hacia algo que no puede ver bien y necesita tocar para saber qué es. Con curiosidad. Solo con curiosidad. Sus dedos tocaron la superficie de la piedra. Yo cerré los ojos. No lo hice porque no quería ver lo que iba a pasar. Lo hice porque mi cuerpo me lo pidió. Porque mi cuerpo recordaba, de una manera que no tenía palabras, lo que se siente cuando esa piedra recibe un toque. Lo que se siente desde adentro. Lo que les pasa a los que la tocan en el momento exacto en que el límite se abre y el tiempo se mueve de una manera que no debería moverse. Cuando abrí los ojos, la niña todavía estaba ahí, de pie, con los dedos en la piedra, sin caer, sin gritar, sin los ojos en blanco, sin el cuerpo temblando, sin ninguna de las señales que yo había visto en todos los que vinieron antes. Estaba Ojipai con los dedos en la piedra, como si la piedra fuera un trozo de madera, y sonreía. No era una sonrisa grande, era pequeña. Era la sonrisa que tiene un niño cuando descubre algo nuevo y esa cosa nueva no le hace daño y no le tiene miedo. Era liviana. Era lo más liviano que yo había visto en esa cámara, en ese lugar que solo conocía el peso de los nombres en la pared y el silencio de los que perdieron todo al tocarla. Ndra sonreía, con los dedos en la piedra. Y la piedra no la estaba destruyendo. Y yo, parada en la entrada de la cámara, entendí algo que en 1000 años de construir leyes y escribirlas en piedra y leer a la gente como si fueran libros abiertos. Nunca yo había entendido antes. La piedra fragmenta la memoria. Eso es lo que hace, eso es lo que siempre ha hecho. Fragmenta lo que la persona era antes de tocarla, lo borra, lo convierte en nada. Lo consume como el fuego consume la madera seca. Pero Medra era una niña de 8 años que había perdido a su madre antes de nacer y a su padre esa misma mañana. Medra no tenía nada que fragmentar, no tenía una vida larga. No tenía años de recuerdos acumulados. No tenía una identidad construida sobre décadas de experiencias. Tenía 8 años. Tenía los recuerdos de 8 años. Y de esos 8 años, los más importantes ya no existían. La piedra la tocó. Y no encontró nada suficiente para romper. La ley que yo había escrito con mis propias manos. La ley que había protegido esa piedra durante 1000 años. La ley que había convertido a esa cámara en el lugar más temido de todo el reino. Tenía un agujero. Un agujero tan simple, tan pequeño, tan obvio que nadie lo había visto. Yo no lo había visto. Bel no lo había visto. Ninguno de los cientos de personas que habían caminado por ese corredor a lo largo de los siglos lo había visto. Porque ninguno de ellos había pensado en que alguien podría llegar a ese lugar sin tener nada que perder. Medra retiró los dedos de la piedra. Los miró, como si estuviera verificando que todavía los tenía. Los tenía. Y luego la niña se dio la vuelta. Esa misma vuelta lenta, esa misma mirada que tenía desde el momento en que la vi por primera vez en la entrada del patio.
y me miró desde el otro lado de la cámara. «Es suave», dijo Medra. Es todo lo que dijo. Subimos de la cámara sin hablar. Medra caminó delante de mí esa vez, no detrás. No porque yo le hubiera dicho que caminara adelante. Solo lo hizo. Como si algo en el corredor, algo en la piedra, algo en los segundos que sus dedos fueron contra esa superficie, le hubiera cambiado la dirección del cuerpo. Como si antes de tocar la piedra ella fuera alguien que sigue, y después fuera alguien que va. No sé si eso tiene sentido, pero es lo que yo observé. Cuando llegamos arriba, al jardín, al sol, a la temperatura que tiene el aire en los lugares donde el tiempo todavía se mueve como siempre, Medra no dijo nada sobre la piedra. No dijo nada sobre lo que había sentido cuando la tocó. No dijo nada sobre la sonrisa que yo había visto en su cara. Solo caminó, descalza como siempre, y yo la dejé caminar. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo. Yo no me aterro fácilmente. 1000 años de estar viva te enseñan a no asustarte de las cosas que pasan, porque has visto tantas que el asustarte ya no cambia ninguna de ellas. Esa noche no dormí porque estaba pensando. Y cuando yo pienso de verdad, cuando uso toda la parte de mi cabeza que gobernó imperios y destruyó ejércitos y escribió leyes que duran siglos, el sueño no tiene lugar. La niña tocó la piedra no la destruyó, eso era un hecho. No era una opinión. No era algo que yo podía ignorar o reinterpretar o meter en un cajón, donde las cosas que no les convienen a los reyes van a olvidar. Era un hecho tan concreto como la piedra misma, como los nombres en la pared, como la ley que yo había escrito y que esa niña había cruzado sin que la ley la viera. La mañana llegó como llega siempre en este palacio, con luz entrando por las ventanas altas y el sonido de los criados moviéndose entre los corredores, preparando las cosas que se preparan cada día. Yo me levanté, me lavé, me vestí. Hice todo lo que hace una reina cuando la mañana viene y el mundo sigue funcionando aunque adentro de ti algo se haya roto en la noche. Mandé a Abel a buscar a Medra, la encontró en el jardín interior. En el mismo jardín donde los árboles viejos crecen desde las raíces que van muy adentro de la tierra, donde el agua corre por un canal de piedra que yo mandé hacer hace muchos años. Estaba sentada en el suelo, debajo del árbol más grande, con las piernas cruzadas y algo entre los dedos. Una cuerda, Bel me lo dijo cuando volvió. Me dijo que la niña estaba sentada con una cuerda entre los dedos, enrolándola y desenrolándola. Enrolándola y desenrolándola, como hace alguien cuando las manos necesitan estar ocupadas pero la mente está en otro lugar completamente. ¿De dónde sacó esa cuerda? Le pregunté a Bel. Bel no lo sabía. Nadie la había visto llegar con ella, nadie la había visto buscarla. Estaba ahí, en las manos de la niña, como si siempre hubiera estado ahí. Pregúntale a ella, le dije a Bel, pregúntale qué es esa cuerda. Bel volvió. Tiene la cara de alguien que acaba de escuchar algo que no sabe cómo meter en las palabras que yo necesito que me diga. La cuerda está hecha de pelo, me dijo Bel. ¿Pelo de qué? Le pregunté. De una mujer, Alteza. De pelo de una mujer. Bel se detuvo. Yo lo miré y supe que había más, y esperé sin decirle nada, porque a Bel hay que darle el tiempo para que las cosas difíciles salgan de la boca. De la madre de la niña, dijo Bel finalmente. La niña dice que la cuerda la hizo su madre antes de morir. La madre de Medra murió antes de que Medra naciera. Eso lo sabía yo. Lo sabía porque cuando un hombre es ejecutado en mi reino, yo conozco su historia, no por curiosidad, por responsabilidad. Rel tenía una historia, y yo la había leído, y en esa historia decía que su mujer había muerto durante el embarazo, que Rael la crió solo, que no había nadie más excepto esa cuerda. Esa tarde, yo me senté sola en mi habitación y pensé en la lógica de una niña de 8 años. No es una lógica complicada, es lo contrario. Es la lógica más simple que existe, tan simple que los adultos la pasan por encima sin verla.
Porque los adultos ya aprendieron que el mundo no funciona según las cosas que son simples. Los adultos aprendieron que las cosas simples están rotas. Que la realidad no cae de la manera en que uno piensa que debería caer cuando está pequeño. Pero Medra no había aprendido todavía que las cosas simples están rotas. Y por eso su lógica era perfecta. Yo le había mostrado la piedra. Yo le había mostrado las palabras grabadas en el piso. Esta piedra sostiene el límite. El límite sostiene el tiempo. El tiempo sostiene todo lo que existe en este lugar. Yo la había mostrado eso creyendo que lo vería como lo ven todos los adultos que entran a esa cámara, como un aviso. Como algo que dice no toques esto o te pasará algo malo. Pero Medra no lo vio como un aviso, lo vio como información. Si la piedra sostiene el tiempo, y si alguien la amarra, la detiene, la inmoviliza, el tiempo se detiene. Y si el tiempo se detiene, nada más pasa, nada más cambia. Nada más se mueve hacia adelante. Y si nada se mueve hacia adelante, todo lo que ya se movió puede volver. Su madre puede volver, su padre puede volver. La mañana de ayer puede ser la mañana de hoy. El mundo puede quedarse exactamente como estaba antes de que Rael caminara al patio central y muera delante de sus ojos. Era la lógica de una niña que había perdido a su madre antes de nacer y a su padre esa misma mañana. Era la lógica de alguien que no tenía a nadie más y que había encontrado, en una piedra en el centro de un corredor oscuro debajo del suelo, la única cosa en el mundo que le parecía poder devolverle lo que se le había quitado. Y esa lógica no tenía errores. Dentro de la mente de Medra, dentro de las reglas de cómo funciona el mundo según alguien que solo tiene 8 años para entenderlo, no había un solo error en ese razonamiento. Era perfecto, era completo, y yo no podía refutarla. No porque no tuviera argumentos, sino porque los argumentos que yo tenía no funcionaban dentro de la mente de una niña que nunca había necesitado entender. ¿Por qué el tiempo no puede detenerse? Esa misma noche mandé a llamar a mis consejeros. Los reuní en la sala del consejo, que es un lugar circular, de piedra oscura, con una mesa en el centro que tiene marcas de siglos encima porque sobre esa mesa se han tomado decisiones que cambiaron el rumbo de pueblos enteros. La sala no tiene ventanas. El aire adentro es pesado, viejo, como si las decisiones que se tomaron ahí antes dejaran un residuo físico en las paredes. Llegaron uno por uno, los 5. Eran los mismos que habían estado conmigo durante décadas, algunos durante más de un siglo. Conocían mi manera de hablar, conocían mi manera de decidir, conocían los tiempos que yo necesitaba entre una cosa y otra para procesar lo que necesitaba procesar antes de hablar. Yo les dije todo. Les dije que la niña había llegado al patio el día de la ejecución. Les dije que yo la había llevado a la cámara de la piedra. Les dije que la niña la había tocado. Les dije que la piedra no le había hecho nada. Les dije que la niña tenía una cuerda hecha del pelo de su madre muerta. Les dije que yo entendía lo que la niña quería hacer con esa cuerda. Les dije todo sin comentarios, sin poner mi voz ni más alta ni más baja de lo que siempre está, sin mostrarles lo que estaba pensando adentro. Solo los hechos, solo lo que había pasado y lo que iba a pasar. Cuando terminé de hablar, nadie dijo nada. El silencio en esa sala tiene un peso que no tiene en otros lugares. No es un silencio vacío. Es un silencio lleno. Lleno de todas las cosas que las personas que están ahí están pensando, pero no están diciendo todavía. Porque saben que en esa sala las palabras tienen consecuencias. Y antes de decirlas necesitan estar seguras de que quieren las consecuencias que van a traer. El primero en hablar fue Orion. Es el más viejo de los 5. Ha estado en ese consejo durante más tiempo que cualquier otro. Y tiene la manera de hablar que tienen los hombres que han visto muchas cosas difíciles y ya no necesitan usar muchas palabras para decirlas. La piedra es la cosa más importante que existe en este lugar, dijo Orion. Si la niña puede acercarse a ella sin que la ley la detenga, entonces la ley no protege a la piedra. Y si la ley no protege a la piedra, nada protege a la piedra.
Se detuvo, no siguió. No necesitaba seguir. El segundo fue Taya. Taya es una mujer, la única mujer del consejo. Y tiene una manera de pensar que es más rápida que la de los otros, más cortada, más directa. La niña tiene que salir del reino, dijo Taya, salir del reino. Las palabras cayeron en la sala, como una piedra cae en un pozo. Todos supieron lo que significaban. En mi reino, salir no es lo mismo que salir de un lugar normal. Salir del reino significa cruzar la frontera. Y cruzar la frontera, sin el sello del trono, es traición. Y la traición tiene un solo precio. Tálano dijo, la niña tiene que morir. Pero todos en esa sala supieron que eso era lo que había dicho. Los otros tres hablaron después. Cada uno de una manera diferente, cada uno con sus propias palabras. Pero todos llegaron al mismo lugar. La piedra era demasiado importante. No había precedente para lo que había pasado. Y en 1000 años de ley, la ley no había fallado una sola vez. Y si empezaba a fallar ahora, todo lo que estaba construido encima de esa ley caería junto con ella. Y cuando los 5 terminaron de hablar, los 5 me miraron, no con urgencia, no con miedo, con la mirada que tienen las personas cuando están esperando que alguien diga en voz alta la cosa que todos ya saben, la cosa que ya está decidida en la mente de todos, la cosa que no tiene otra versión posible, la cosa que es tan obvia que el acto de decirla es solo una formalidad. Me miraban como si yo ya hubiera decidido, como si la decisión ya estuviera hecha, como si yo hubiera llegado a esa sala con la respuesta ya dentro de mí y todo lo que estábamos haciendo. Todo ese tiempo sentados alrededor de esa mesa con el peso de esas paredes encima de nosotros. Fuera solo el ritual que tiene que pasar antes de que una cosa que ya es real se convierta en algo que todos pueden ver. Yo los miré a los 5, uno por uno. Con la misma calma con la que lo hago siempre. Con la misma cara que no dice nada hasta que yo quiero que diga algo. Y adentro, en un lugar donde ninguno de ellos podía llegar, yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba segura. No de si iba a decidir lo que ellos estaban esperando que decidiera, de si realmente tenía otra cosa que decidir. Me levanté de la mesa del consejo sin decirle nada a nadie. No les dije que iba a pensar más, no les dije que necesitaba tiempo, no les dije que la decisión iba a venir después. Solo me levanté. Saqué la silla hacia atrás, dejé que el sonido de esa silla contra el piso llenara el silencio que estaba ahí, y caminé hacia la puerta. Los 5 me miraron salir, ninguno me detuvo. Ninguno me preguntó a dónde iba. En 1000 años, nadie en ese consejo me ha detenido cuando camino hacia una puerta. Es una de las cosas que los reyes aprenden sin que alguien les lo enseñe. Cuando te levantas y caminas, el mundo abre el camino. Pero esa vez no salí porque yo quería que el camino se abriera. Salí porque no podía quedarme sentada y mirarlos a los 5 de la manera en que me estaban mirando ellos a mí. No podía estar ahí, en esa sala, y ser la persona que ellos necesitaban que yo fuera en ese momento. La persona que dice sí, la persona que firma. La persona que hace lo que tiene que hacerse cuando las opciones se reducen a una sola, y esa una sola es la cosa que nadie quiere decir en voz alta, pero todos están pensando. No estaba lista para ser esa persona. No todavía. Medra estaba en el jardín, en el mismo lugar donde la había visto esa mañana, debajo del árbol más grande, con las piernas cruzadas y la cuerda entre los dedos, enrolándola, desenrolándola, con los ojos fijos en sus propias manos, como si la cuerda fuera lo único que existía en ese momento. Yo me llegué hasta donde estaba. Hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me senté en el suelo, no en un banco, no en una silla. No suelo. En la misma piedra donde ella estaba sentada frente a ella, con las piernas cruzadas de la misma manera en que ella las tenía. Y las manos en las rodillas. Y nada más Medra levantó la vista, no de sorpresa, de curiosidade. De la misma curiosidad con la que observa todas las cosas desde que llegó a este lugar. Pero esa vez había algo más en sus ojos,
algo que yo reconocí porque era lo mismo que yo sentía por dentro. La sensación de que algo estaba pasando que no tenía forma todavía, que estaba tomando forma mientras lo vivían, sin que ninguna de las dos supiera exactamente qué forma iba a tener al final. Nos miramos durante varios segundos. El jardín tenía sus sonidos, el agua corriendo por el canal de piedra, las hojas moviéndose arriba de nosotras, un pájaro en algún lugar que yo no podía ver. Medra, le dije, ella esperó. Sé lo que quieres hacer con esa cuerda, no la pregunté. No necesitaba preguntarla, y Medra no la negó. Solo siguió mirándome con los ojos muy abiertos, con esa misma calma que ha tenido desde el primer segundo que la vi en la entrada del patio. ¿Quieres amarrar la piedra?, le dije. La piedra que te mostré abajo. La que sostiene el tiempo. ¿Quieres amarrarla para que se detenga? Medra asintió, una vez. Como lo hizo su padre antes de morir. Yo la miré cuando hizo eso. Y tuve que esperar un segundo antes de poder seguir hablando. No porque me haya puesto triste, sino porque algo en esa cosa, la manera en que Medra asintió, exactamente igual a Rael, hizo que algo adentro de mí se apretó de una manera que no podía ignorar. No va a funcionar, le dije. Medra no respondió, solo esperó. Y entonces yo hice lo que nunca he hecho en 1000 años de hablar con personas que están a punto de hacer algo que va a cambiar su vida. No le usé la autoridad. No le dije que era la reina y que la ley lo impedía. No le dije que la castigaría. No le dije ninguna de las cosas que siempre funcionan cuando necesito que alguien se detenga. Le dije la verdad. Medra, escúchame. Si amarras esa piedra, el tiempo no se detiene de la manera en que tú piensas que se detiene. No es como pausar un sueño. No es como quedarte en un lugar y esperar a que las cosas vuelvan. Es otra cosa. Es algo que no tiene forma que yo te pueda mostrar sin que lo vivas. Y si lo vives no va a poder volver. Me detuve, la miré, ella seguía escuchándome. Tu padre no va a volver, Medra, lo dije. Lo dije de la manera más suave que yo sé decirlo, pero lo dije. Porque no había otra forma. No había otra cosa que yo pudiera decirle que fuera cercana a la verdad sin mentirle. Y mentirle era lo último que iba a hacer con esa niña. Mentirle era lo último que hacía con cualquiera, pero con ella era imposible de todas formas. Dra tiene una manera de mirar que hace que mentir no funcione. Es como intentar poner agua en un lugar que no tiene paredes o agua o si va. No puede volver, le dije otra vez, más flojo esta vez. La piedra no puede traerlo. Nada puede traerlo. Lo que le pasó a tu padre es permanente. Eso es lo que significa este lugar. Eso es lo que significa la ley que está grabada en el piso de esa cámara. No es un castigo. Es la manera en que las cosas funcionan. Terminé de hablar. El jardín siguió con sus sonidos. El agua, los pájaros. El viento. Medra no dijo nada inmediatamente. Se quedó ahí, con la cuerda entre los dedos, mirándome, pensando. Una niña de 8 años pensando en algo que tiene más peso de lo que un cuerpo de 8 años debería poder cargar. Y cuando la silencia se extendió lo suficiente, cuando yo ya estaba esperando que Medra dijera algo o que se levantara o que llore o que hiciera cualquiera, de las cosas que una niña hace cuando alguien le dice algo que no quiere escuchar, Medra habló. Y tú, dijo, solo eso, 2 palabras. Yo no entendí inmediatamente. No porque no pudiera entenderlo, sino porque necesité un segundo para que esas 2 palabras lleguen al lugar adentro de mí donde las cosas encuentran su peso. Y cuando llegaron, cuando entendí exactamente lo que la niña estaba preguntando, no pude responderle. Tú perdiste a alguien también, dijo Medra. No era una pregunta. Era una cosa que la niña ya sabía. Algo que había visto en mí desde el principio, desde esa primera mañana en el patio, y que yo nunca le había dicho. La manera en que yo la miraba. La manera en que yo caminaba cerca de ella. La manera en que yo se senté en el suelo frente a ella en ese jardín, lo cual ninguna persona en este palacio me había visto hacer.
Sí, le dije, porque no había otra respuesta. Medra lo asimiló. Esa palabra, esa cosa que yo le había dado sin querer darlo. La metió en algún lugar adentro de sí misma donde las cosas que importan van a quedarse para siempre. Y luego dijo la cosa que yo no supe cómo escuchar sin que algo en mi cuerpo se moviera de una manera que no tenía control. Entonces tú ya sabes, dijo Medra. Tú ya sabes cómo se siente cuando no vuelven. Yo no quiero saber eso todavía. No lo dijo con tristeza. No lo dijo con enojo. No lo dijo con ninguno de los tonos que los humanos usan cuando quieren que la otra persona entendiera que les está pasando algo difícil. Lo dijo con la misma calma con la que ha dicho todas las cosas desde que llegó. Con la misma calma con la que no lloró en el patio. Con la misma calma con la que tocó la piedra. Era la cosa más simple que alguien podía decir, y era la cosa más verdadera. Y yo no tenía nada que responderle, no porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra que yo dijera después de esa cosa iba a sonar como una mentira, y yo no iba a mentirle a esa niña, no yo. No con ella. Medra se levantó. Lo hizo de una manera natural, sin apuro, como se levanta alguien cuando termina de estar en un lugar y sabe exactamente hacia dónde va después. Se sacudió un poco de polvo de las piernas. Se metió la cuerda en las manos otra vez, enrolándola entre los dedos de la misma manera en que la había estado enrolando toda la mañana, y caminó hacia la entrada del corredor. Yo la vi. La vi caminar descalza sobre la piedra del jardín, sobre las hojas. Con los pasos de alguien que tiene un destino claro y no necesita preguntarle a nadie si ese destino es correcto. No la detuve, no porque no pudiera. Yo soy la reina de este lugar. Yo puedo detener a cualquier persona que camina por estas paredes. Puedo mandarlo a un guardia puedo gritarle. Puedo levantarme y caminar hasta ella y poner mi cuerpo entre ella y la entrada del corredor. Puedo hacer todas esas cosas, y todas estarían permitidas, y todas funcionarían, pero no la detuve porque no supe cómo. En 1000 años, yo he sabido cómo hacer casi todas las cosas que un reinado necesita que se hagan. He sabido cómo construir, he sabido cómo destruir. He sabido cómo decidir y cómo castigar y cómo hablar cuando las palabras necesitan tener peso y cómo quedarme callada. Cuando el silencio necesita tener más peso que las palabras. Pero esa cosa, detener a una niña que va hacia algún lugar por una razón que tiene todo el sentido del mundo dentro de sí misma, esa cosa yo no sabía cómo hacerla. La vi llegar a la entrada del corredor. La oscuridad la tragó de poco a poco. Primero los pies, luego las piernas, luego el cuerpo, luego la cara. Lo último que yo vi antes de que la oscuridad la cubriera del todo fue sus manos. Las manos con la cuerda entre los dedos, balanceándose suave, tan suave, como si la cuerda misma no tuviera peso ni la niña tuviera miedo de nada que estuviera abajo, y luego se fue. Y yo me quedé sentada en el suelo del jardín, sola. Con el sol encima y el agua corriendo por el canal de piedra y los pájaros en algún lugar que no podía ver. Y no me levanté durante mucho tiempo. Me levanté cuando el sol había cambiado de lugar. No sé cuánto tiempo llevaba sentada en ese suelo del jardín. El tiempo en este lugar no siempre se mueve de la manera en que uno piensa que se mueve. A veces pasa rápido. A veces se detiene por un momento y después salta hacia adelante como si hubiera olvidado que tenía que seguir. Cuando me levanté, la luz estaba en otro lugar de donde la había dejado cuando me senté. La sombra del árbol grande había cambiado de posición. El agua seguía corriendo por el canal, como siempre corre, sin importarle nada de lo que pasa alrededor. Me sacudí, me puse de pie, me miré las manos y no fui al consejo. Los 5 estaban esperando, yo lo sabía. Estaban en esa sala circular, alrededor de esa mesa con las marcas de siglos, esperando que yo entrara y dijera lo que ellos necesitaban que yo dijera. Esperaban desde la noche anterior, y yo no fui. En cambio fui sola hacia el corredor, sin guardia, sin veo.
sin nadie que caminara detrás de mí o delante de mí o al lado. Solo yo, solo mis pies contra la piedra del jardín, y luego contra la piedra del corredor. Y la temperatura que cambió de la misma manera en que siempre cambia cuando uno cruza esa entrada. Como si el aire de esa parte del mundo le dijera al aire del resto: aquí no entras. La luz azul. El silencio. El corredor bajando, bajando, sin que yo necesitara pensar en cómo bajarlo porque lo he recorrido tantas veces que mis piernas lo conocen mejor que mi mente. Y abajo, la cámara. Dra estaba ahí, de pie, frente a la piedra, con la cuerda en las manos. La misma postura en que la había dejado. Como si no se hubiera movido desde la última vez que yo la vi. Como si el tiempo abajo de este lugar no la afectara de la misma manera en que no la afecta la piedra. Cuando yo entré a la cámara, Medra se dio la vuelta. No de sorpresa. No con los ojos grandes, no con los pasos hacia atrás, no con ninguno de los movimientos que tiene un cuerpo cuando se asusta por algo inesperado. Solo se dio la vuelta, lento, como si ya supiera que yo iba a estar ahí cuando mirara. Me miramos. La cámara tenía el mismo silencio de siempre, la misma oscuridad en el techo, la misma piedra en el centro, con sus venas de ese color sin nombre. Los nombres en la pared detrás de Medra, cientos de nombres, cientos de personas que vinieron antes que ella y que pagaron lo que esta piedra cobra. Medra no habló, yo no hablé. Solo nos miramos. Hay cosas que un reinado te enseña a hacer sin que las decidas en voz alta. Una de esas cosas es ver todos los caminos al mismo tiempo. No uno por uno, no de la manera en que los ves cuando estás buscando opciones. Todos juntos. ¿Cómo ven los mapas? Desde arriba, desde un lugar donde nada tiene tamaño real pero todo tiene posición. Yo veía los 3 caminos. El primero era la niña. Yo podía matar a la niña. Era la cosa más obvia, la cosa que los 5 consejeros me estaban pidiendo que yo hiciera sin decirla. La ley lo permite. En 1000 años, yo he ordenado la muerte de personas que amenazaban a este lugar. Es lo que hace un reinado cuando algo pone en riesgo lo que ha sido construido. Es lo que hace la ley. Es lo que hace el precio, pero hay otra ley. Una ley que yo escribí hace mucho tiempo. Una ley que no está grabada en la pared del corredor, ni en el piso de la cámara, ni en ningún lugar donde los otros puedan leerla. Una ley que está grabada en un lugar que solo yo conozco. En una piedra pequeña que guardé en una parte del palacio que nadie visita. La ley dice esto: ningún rey que gobierne este lugar puede ordenar la muerte de un ser que entró al territorio sin entender lo que el territorio significa. La escribí hace mucho tiempo. La escribí pensando en otra cosa, en otra persona, en otra situación que ya no recuerdo con claridad, pero la escribí. Y la ley es la ley, tanto si yo la recuerdo como si no. Medra entró a este lugar sin entender lo que significa. Medra es una niña de 8 años que caminó desde el cementerio del valle hasta la entrada del palacio descalza, sin saber lo que estaba entrando, sin saber lo que la piedra hace, sin saber lo que el regalo de este lugar es ni lo que le cuesta a los que intentan tomarlo. No puedo matarla. La ley que yo misma escribí no me lo permite. El segundo camino era dejarlo pasar. Dejar que Medra amarre la piedra. Dejar que el tiempo se detenga, o se rompa, o haga lo que hace cuando alguien interfiere con el límite. Dejar que todo lo que yo construí en 1000 años, todo lo que los que vinieron antes de mí construyeron, todo lo que este lugar es, caiga de la misma manera en que cae una torre cuando se le quita la piedra de abajo. El regalo entero se destruye, el lugar se destruye. Todos los que viven en el regalo se destruyen con él, porque no son solo personas. Son parte del tiempo que la piedra sostiene. Sin la piedra, no hay tiempo. Sin el tiempo no hay lugar donde ellos puedan existir. Matar a la niña no es una opción. Dejar que la niña haga lo que quiere es destruir todo. Y entonces estaba el tercero. El tercero no tenía nombre. No era una cosa que yo hubiera pensado antes. Era algo que llegó en esa cámara, en ese silencio. Mientras yo miraba a Medra y Medra me miraba a mí, la piedra estaba entre nosotras como lo que siempre ha sido.
La cosa más peligrosa que existe en este lugar. Yo podía tocar la piedra. Yo, que la había puesto ahí. Yo, que la había tocado antes, hace más de 1000 años, antes de que yo fuera lo que soy ahora. Yo, que supe lo que se siente cuando la piedra te fragmenta por dentro. Cuando te abre como se abre un libro al que alguien le arranca las páginas una por una hasta que no queda nada escrito. Yo lo había experimentado. Y después de eso, yo había vuelto a existir, de una manera diferente. De una manera que no tenía nada que ver con lo que había sido antes. Pero había vuelto a existir. La piedra fragmenta la memoria. Eso es lo que hace. Eso es todo lo que hace. No mata el cuerpo. No mata la mente. Fragmenta lo que la persona era. Los recuerdos, la identidad. Todo lo que hizo a esa persona ser esa persona y no otra. Si yo la toco otra vez, yo pierdo todo eso otra vez. 1000 años de recuerdos. 1000 años de lo que vi, de lo que decidí, de lo que construí, de lo que destruí lo que soy. Todo eso desaparece. Todo eso se convierte en nada. Y lo que queda es algo que tiene mi cuerpo pero que no sabe quién es. Como quedaron los otros. Cómo quedó Aeron, cómo quedó Seren, cómo quedó Len, cómo quedé yo, la primera vez. No le dije nada a Medra, no le dije cuál camino estaba viendo, no le dije cuál iba a tomar. No le expliqué por qué estaba ahí, sola, sin guardias, sin consejeros, sin nadie que la ayudara a pensar en la cosa más grande que un reinado puede enfrentar. No la dije nada o porque no había nada que decirle. No había palabras que pudieran ir entre lo que yo iba a hacer y la cosa que esa niña era. Las palabras no tenían tamaño suficiente para ese espacio. Solo caminé. Caminé desde la entrada de la cámara hasta donde estaba la piedra, paso a paso. Sobre la piedra negra del piso que no hace sonido cuando los pies la tocan, en silencio. Con Medra mirándome todo el tiempo, con los ojos fijos en mí, con la cuerda en las manos que ya no estaba enrolándola ni desenrolándola. Solo la tenía apretada entre los dedos. Llegué a la piedra. Me detuve frente a ella. La misma manera en que me detengo frente a un lugar que conozco de hace mucho tiempo, pero que sigue siendo lo mismo que siempre fue. No cambió. La piedra nunca cambia. Es gris, es pequeña. Tiene las venas de ese color sin nombre que cambian de ángulo a ángulo. Levanté las manos. No rápido, no de golpe. Las levanté de la misma manera en que uno levanta las manos. Cuando va a ponerlas en un lugar que sabe exactamente lo que va a pasar cuando las ponga. Con calma. Con la calma que tiene solo alguien que ya decidió y no necesita decidir otra vez. Puse las palmas frente a la piedra. No las pegué todavía. Las dejé ahí, en el aire, a menos de 1 centímetro de la superficie. Tan cerca que yo podía sentir algo saliendo de la piedra. Algo que no era calor ni frío ni ninguna cosa que tenga nombre en las palabras que los humanos usan para describir lo que sienten cuando están cerca de peligro. Era otra cosa. Era la piedra sabiéndome, reconociéndome. Como cuando reconoce a alguien que volvió después de mucho tiempo. Detrás de mí, Medra no se movió, no hizo ningún sonido. No me llamó. No me preguntó qué estaba haciendo. Solo estaba ahí, en el mismo lugar donde había estado, mirándome con esa misma mirada que ha tenido desde el principio. Yo tenía las manos en la piedra, no tocándola todavía, solo ahí. Y la piedra estaba fría, exactamente tan fría como la recordaba. Toqué la piedra. No fue un momento grande. No fue algo que llenó la cámara de luz ni de sonido ni de ninguna cosa que tiene el mundo cuando algo importante pasa en los cuentos. Fue pequeño, fue simple. Fue yo poniendo la presión de mis dedos contra esa superficie gris y sintiéndolo de inmediato, sin tiempo entre el toque y lo que pasó después. No fue dolor, eso es lo primero que necesitan saber. No fue dolor. No fue un ardor ni un rompimiento ni ninguna cosa que el cuerpo reconoce como señal de que algo está saliendo mal. Fue otra cosa. Fue como si algo adentro de mí, algo que no tenía forma ni peso ni lugar exacto, empezara a moverse de una manera que no había movido en 1000 años.
moverse hacia afuera, moverse hacia la piedra, moverse de la misma manera en que el agua se mueve cuando alguien abre un hueco en el fondo del recipiente donde la tiene guardada, devagar, no todo de una vez. Lo primero que fue lo más cercano. La memoria de esa mañana, de Medra llegando al patio. De los pies descalzos y la cara que no lloraba. Esa memoria se fue primero. Se fue de la misma manera en que se va una cosa que estaba ahí hace un segundo y después no está. Sin que hayas visto el momento exacto en que desapareciera. Solo supe que se fue porque cuando intenté buscarla, en el lugar donde debería estar no había un nada. Después fue otra y otra. La memoria del corredor. Vi la luz azul de Medra preguntándome a dónde íbamos. Esas se fueron juntas, rápido, como si la piedra supiera que estaban conectadas y no necesitaba separarlas. Seguí sintiendo los dedos contra la superficie. No los retiré no porque no pudiera, sino porque retirarlos no iba a cambiar nada. La piedra ya había abierto el hueco, el agua ya estaba saliendo, y yo seguía de pie. Seguía de pie mientras las memorias se iban. ¿Cómo seguir de pie en un lugar que se está cayendo alrededor de ti? No porque tengas fuerza suficiente para sostenerlo, sino porque tus piernas no saben todavía que ya no hay suelo. Y entonces, en medio de todo eso que se estaba yendo, vi a Medra. No recordaba haberla visto hacía un momento. No recordaba haberla visto cuando entré a la cámara. Esas memorias ya se habían ido. Pero la vi en ese momento, ahí, de pie a mi lado, con la cuerda en las manos y los ojos fijos en mí. Y la niña estaba llorando. Por primera vez desde que llegó a este lugar. Por primera vez desde que yo la conocí, desde que la vi en la entrada del patio, desde que la llevé abajo, desde que ella tocó la piedra y sonrió. Desde todo eso que yo ya no recordaba en ese momento pero que había pasado, por primera vez, la niña que nunca lloró estaba llorando. No lloró de golpe. No lloró de la manera en que lloran los niños cuando les pasa algo que no entienden y necesitan que alguien los escuche. Lloró de otra manera. Lloró de la manera en que llora alguien cuando algo que estaba preso adentro de ellos se suelta. Cuando algo que no tenía nombre se le da nombre de repente. Cuando algo que no sabían que sentían lo sienten de todas formas, sin pedir permiso, sin esperar a que estén listos. Yo la miré mientras lloraba. Y yo no supe por qué lloraba. Porque la parte de mí que podría haber entendido por qué lloraba ya se había ido. Ya la piedra la había llevado. Y lo que me quedaba, lo que todavía estaba ahí, en ese momento. Antes de que la piedra terminara de tomar lo que quería tomar, no tenía la manera de conectar los puntos, solo la vi llorar. Y algo en mí, algo que no tenía nombre ni historia ni lugar, quiso poner la mano en la cabeza de esa niña. Y la puse, el tiempo no se rompió. Eso fue lo que me quedó entender, al final. No todo de una vez. No de la manera en que entiendo las cosas cuando tengo 1000 años de memorias para meter la cosa nueva adentro de todas las otras. Lo entendí de otra manera. Lo entendí como entiendo las cosas ahora, con lo poco que me quedó. De una manera más simple. De una manera que no necesita historia para existir. La ley que estaba grabada en el piso de la cámara decía, quien toque esta piedra rompe el tiempo. Pero el tiempo no se rompió. Yo lo toqué. Yo, con mis manos, con mis dedos, con la misma manera en que los otros lo tocaron antes que yo. Aeron lo tocó. Seren lo tocó, Lane lo tocó. Todos los nombres en la pared lo tocaron. Y en todos los casos, la piedra hizo lo que hace, fragmentó. Fragmentó a ellos. Fragmentó a mí pero el tiempo, el límite que la piedra sostiene, la cosa que sostiene todo lo que existe en este lugar, no se rompió, no se movió. No cayó. El regalo siguió ahí, donde siempre estuvo, como si nada de lo que pasó en esa cámara había sido suficiente para moverlo. Yo no entendí por qué, no en ese momento. No con lo que me quedaba. Pero la verdad era esta. Y la verdad no necesita ser entendida para ser verdad. La piedra fragmenta la memoria de quien la toca. Eso siempre pasa. Eso no tiene excepciones. Pero el tiempo, el límite,
Solo se rompe cuando alguien lo toca para tomar. Para tomar poder. Para tomar lo que está del otro lado. Para tomar algo que no le pertenece. Aeron tocó para tomar. Seren tocó para tomar. Len tocó para tomar. Yo no toqué para tomar. Yo toqué para poner la mano en la cabeza de una niña que estaba llorando. Y eso fue suficiente. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. No sé porque ya no tengo la manera de medir el tiempo que tenía antes. Antes tenía 1000 años de experiencia para saber cuánto tiempo pasa cuando el sol se mueve de un lugar a otro. Ahora no tengo eso. Ahora solo tengo este momento. Y el siguiente, y nada más. Estoy de pie en una cámara. No sé cómo se llama la cámara. No sé por qué estoy ahí. No sé quién soy. No exactamente. No de la manera en que lo sabía antes. Sé que tengo un cuerpo. Sé que tengo manos. Sé que mis pies están contra un piso de piedra que no hace sonido cuando camino sobre él. Hay una piedra en el centro del lugar. No sé qué es esa piedra. No sé qué es. Solo sé que la toqué hace un momento. O hace mucho tiempo, no sé, y que algo me pasó cuando la toqué que no tiene forma de describirse en las palabras que me quedaron. Hay nombres en la pared, muchos nombres. No sé quiénes son esas personas. No sé si las conocí antes, solo son nombres en la piedra. Y hay una niña, está de pie frente a mí, tiene 8 años, más o menos. Tiene los pies desnudos. Tiene una cuerda entre los dedos. Una cuerda antigua, de un color oscuro. La sostiene, pero no la aprieta. La tiene ahí, entre las manos, sin hacer nada con ella. Me mira, no sé quién es esa niña. No sé si la conozco, no sé si ella me conoce. Pero hago la digo, no sé cómo ni por qué, solo lo hago, algo muy pequeño. Una cosa que no tiene forma lógica ni razón ni explicación dentro de lo poco que me queda entender. «Estás bien», le digo a la niña. Solo eso, no sé por qué lo dije, no sé si es verdad. No sé si esa niña necesita que yo lo diga. Pero lo dije. Y la niña me miró cuando lo dije, y algo en sus ojos, algo que no tiene nombre, cambió de la manera en que cambia algo cuando por fin escucha lo que necesitaba escuchar. Y la niña abrió las manos. La cuerda no la sostuvo, la cuerda cayó. Cayó de las manos de la niña y cayó al piso de la cámara, contra la piedra negra que no hace sonido, y ese fue el único sonido que hubo en ese lugar en mucho tiempo. La cuerda contra el piso, pequeño, casi nada. Y la niña se quedó ahí, con las manos abiertas y los ojos hacia la piedra que no se rompió y hacia los nombres en la pared que no van a cambiar y hacia mí. Que ya no sé quién soy, pero que estoy de pie frente a ella, descalza, en un lugar que sostiene algo que no entiendo, y eso es todo. Eso es todo lo que me quedó de esa memoria. Si esta memoria te llegó al alma, déjanos un like y suscríbete al canal. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? Y no te pierdas la historia que viene ahora, otra memoria que Medusa nunca olvidó.